Seguimos con El Jardín de tu Mente con la doctora Varinia Cabrera por Latinísima. Aquí hablamos todos. Aquí estamos en El Jardín de tu Mente por latinísima.com. Les recordamos que estamos en Euforia, Roku, Fire, YouTube y la aplicación latinísima.net. Soy la doctora en psicología Varinia Cabrera. Hoy les traigo una historia. Se llama La niña que se atrevió. 3 años antes de que el descubrimiento de oro en el molino de Súter atrajera a miles a través del continente hacia California, una caravana de la pradera avanzaba con dificultad por las desoladas dunas de arena de Nevada, al oeste del río Humboldt. Estaba compuesta por un grupo de más de 80 mujeres y niños y hombres que se habían separado de otra caravana mayor en Fort Bridger, atraídos por informes de una ruta mucho más corta para buscar oro. Entre ellos se encontraba James Reed con su esposa y su hija y 2 familias de apellido Donner. Los bueyes de Reed, enloquecidos por la sed, se habían lanzado al desierto del Gran Lago Salado y desaparecieron para siempre. Indígenas acababan de robar más bueyes en el sumidero de Humboldt. El viaje era agotador. Los nervios de los hombres estaban al límite. Otra de la interminable sucesión de dunas apareció delante. El ganado estaba tan exhausto que se había vuelto costumbre enganchar un doble tiro a cada carreta para subir estas colinas arenosas, y como esto duplicaba el número de viajes, resultaba muy exasperante para los carreteros. Cansados, los conductores se detuvieron y se prepararon para desenganchar y poner los animales de 2 en 2. Pero un hombre llamado Snyder juró que no se molestaría en hacerlo. No quería hacerlo. Estaba cansado. Estaba muy alterado. El calor altera. Hizo subir a los bueyes por la pendiente a gritos y con fuertes chasquidos de su látigo. Los animales, esforzándose al máximo, avanzaban por la cuesta, mientras las pesadas ruedas de la carreta se hundían profundamente en la arena blanda y pegajosa. Era demasiado, incluso para la paciente fortaleza de los bueyes. Se detuvieron, exhaustos y sin aliento. Ni las insistentes órdenes del conductor ni los feroces látigos lograron hacerlos avanzar un solo paso más. Enloquecido por una ira sombría, Snyder comenzó a golpear sin piedad a los pobres animales. Reed, que había subido más allá de la cima de la colina para buscar un camino por delante, regresó para presenciar el brutal abuso del hombre hacia aquellas criaturas dóciles que, jadeando y con los ojos desorbitados, intentaban apartarse de los golpes que él descargaba sobre sus cabezas y hombros con el extremo del mango pesado del látigo. Aquella crueldad inútil fue demasiado para Reed. Intentó calmar al conductor, al señor Snyder, que se estaba sumiendo en un frenesí tal que parecía probable que matara a uno o más bueyes en el acto. Esta intervención terminó de quebrar los ya temblorosos nervios de Snyder. Saltando sobre la lanza de la carreta, descargó su furia contra Reed. Entonces se apartó de descargar la furia contra los animales, contra el señor Reed. 3 veces golpeó salvajemente la cabeza del hombre con el mango de nodal, hasta que la sangre comenzó a brotar de las heridas del cuello cabelludo. Instintivamente, la esposa de Reed corrió hacia adelante. Para entonces, Snyder estaba ciego de ira. El siguiente golpe cayó sobre la cabeza de ella. Al ver al maníaco levantar su garrote para asestar otro golpe más a su esposa, Reed sacó su cuchillo de caza y se abalanzó sobre él como si fuera la bestia salvaje que estaba imitando. Imagínense, en una situación terrible: calor, cansancio, hambre, sed. Este hombre que perdió la cabeza estaba arremetiendo con los animales. El otro señor Reed que vino solamente le estaba gritando que dejara, que tratara de buscar otra solución. Entonces Snyder se volcó a golpearlo contra la cabeza. La esposa interviene, él la golpea. Entonces Reed, cuando ve que el otro va a golpearla de nuevo con el cuchillo, se abalanza contra él.
La rápida estocada penetró en el costado de Snyder, matándolo al instante. Fue una cosa instantánea, rápida. Fue algo del momento. Los hombres del grupo, entonces, eran como 80 hombres, recuerdo, entre hombres y mujeres, celebraron un juicio improvisado. El cuerpo sin vida habló más fuerte para ellos que la provocación que había desencadenado la tragedia. En ese momento lo que pesó es que el hombre estaba muerto. Con una cobardía que reclamaba la pena máxima, pero al mismo tiempo intentaba eludir la responsabilidad directa, la mayoría llegó a una decisión singular y espantosa. Un comité anunció a Reed que debía internarse solo en el desierto, llevando únicamente la ropa que vestía. Esto significaba una muerte dolorosa y como una tortura lenta, sin comida, agua, sin armas, sin municiones ni cobijas. Recuerden que en el desierto hace mucho calor de día y mucho frío de noche. Un hombre solo en aquella infinita extensión de arena no podía esperar otra cosa que perecer, que morir por hambre y por las indecibles y prolongadas agonías de la sed. Pero así los jueces mantenían una apariencia de que se había marchado por voluntad propia. Rick se negó. Cualquier hombre que hubiera cruzado esos cientos de kilómetros de desierto habría preferido sin dudarlo, enfrentarse a un pelotón de fusilamiento antes que a ese suicidio prolongado. Pero la esposa, completamente abrumada, aferrándose desesperadamente a cualquier esperanza, le suplicó con tanta angustia que aceptara esa desoladora oportunidad que finalmente accedió al veredicto. Las súplicas de la señora Reed lograron que sus verdugos cedieran hasta permitirle llevar un caballo en lugar de ir a pie. Así partió bajo el sol abrasador para enfrentarse a lo que parecía una sentencia inexorable. Fíjense qué crueldad y qué injusto, porque recordemos que Reed no inició la pelea, el señor Snyder fue el que lo inició. La esposa y la hija de 12 años lo vieron desaparecer en el desierto implacable. Luego regresaron a su propia carreta, donde la vista de cada objeto parecía traer un nuevo dolor. Los líderes del grupo eran lo bastante humanos como para intentar mostrar una áspera simpatía por la pareja sufriente, pero era demasiado evidente que cualquier manifestación abierta resultaba una burla dolorosa para la familia del que había muerto. Pronto se retiraron y madre e hija quedaron tan solas y aisladas como si hubiera alguna enfermedad contagiosa en su hogar con techo de lona sobre ruedas. De manera automática, la costumbre los llevó a preparar la cena, tratando de apoyarse mutuamente con esperanzas que no engañaban a ninguna de las dos. Apenas lograron tragar la comida áspera. La hija tenía 12 años y se llamaba Virginia. Virginia, que había desaparecido un rato antes del atardecer, alzó la vista hacia el rostro de su madre, lleno de lágrimas. Mamá, dijo con determinación, voy a salir a buscar a papá y a llevarle algo de comer, además de su rifle y sus pistolas. ¿Qué dices, hija?, dijo la señora Reed. ¿No puedes encontrar a tu padre? Sí puedo, insistió la niña. No voy sola. Le he pedido a Mitt que vaya conmigo, a un muchacho amigo de ella. La señora Reed protestó. Parecía añadir un último horror a aquel día de pesadilla. Pero Virginia, que apenas tenía 12 años, ya había tomado su decisión. Sabía que el comité de vigilancia había apostado guardias para asegurarse de que nadie intentara interferir con el castigo del señor Reed. Sentía los temblores infantiles ante la idea del desierto, envuelto en la noche y de las bestias salvajes que aullaban en la oscuridad. Pero su papá estaba ahí fuera, sin nada que comer, y ella iba a hacer algo para ayudarlo, pasara lo que pasara. Qué niña con tanta resolución. Cuando el campamento quedó en silencio y todos los niños podrían irrumpir, estaban dormidos, reunió lo poco que tenía. Un trozo de tocinos, alguna galleta, café y azúcar. También recogieron una taza de lata, el rifle y las pistolas y algo de munición. Luego una linterna y una provisión de cerillas. Su madre yacía indefensa, observando aquellos preparativos con creciente duda. ¿Cómo lo encontrarás en esta noche tan oscura?, le dijo la madre. Buscaré las huellas del caballo y las seguiré.
La mujer negó la cabeza con desesperación, pero justo entonces se oyeron pasos suaves afuera. Escucharon, conteniendo la respiración. Un golpe leve sonó contra la carreta. Ese es Milt, dijo Virginia. Con cuidado reunió las armas y se las entregó a una figura silenciosa afuera. En silencio abrazó a su madre, que murmuró unas palabras de oración. Que Dios te proteja, mi niña. Descendiendo con cautela, ella y el amistoso Milton partieron en su difícil misión. El resplandor de muchas hogueras iluminaban pequeños círculos en la negrura envolvente, entre los cuales las lonas de las carretas se alzaban con una vaguedad fantasmal. Aprovechando las sombras, se deslizaron hacia el borde exterior del círculo. Más adelante, la luz vacilante de los fuegos mostraba al guardia, caminando de un lado a otro, la única señal de vida en todo el campamento. A un lado de él, la sombra de las carretas se extendían hasta perderse en la sólida pared negra de soledad que lo rodeaba todo. Tendidos en el suelo, avanzaron silenciosamente para pasar a aquel punto peligroso. Un caballo pateó inquieto detrás. El centinela se detuvo de golpe. Virginia y Milton se aplastaron contra el suelo como polluelos asustados. El hombre examinó el campamento inmóvil, luego miró largo rato hacia la noche vacía y después reanudó su monótono recorrido. Apenas atreviéndose a revisar, a respirar, los dos volvieron a arrastrarse hacia adelante como serpientes. El guardia quedó atrás, avanzaron a gatas, ya estaban a campo abierto. Poniéndose de pie, apresuraron el paso sobre la arena y fueron engullidos por el mar de la oscuridad. Cuando alcanzaron una distancia segura, Virginia tocó el brazo de su compañero. «Encendamos la linterna», susurró. Situándose entre ella y el campamento, Milton encendió la vela dentro de la linterna. La niña la tomó y, cubriéndola con su falda para que la luz apuntara solo hacia abajo, comenzó a caminar de un lado a otro, buscando en aquel diminuto círculo móvil de iluminación las huellas de caballo. Era difícil encontrarlas. De un lado a otro y cada vez más lejos, buscó en vano. El cuidado necesario para evitar que un destello de la linterna llegara hasta el guardia y al mismo tiempo examinar cada palmo del suelo resultaba muy confuso en la penumbra. Habían recorrido lentamente todo el entorno del campamento cuando una suave exclamación de alegría brotó de Virginia. Había una huella de casco en la arena suelta. Arrodillándose, se aseguró, la miró de cerca. Un poco más adelante las marcas eran claras. Aliviados y ansiosos se apresuraron en esa dirección. Encontraron la pista de a dónde fue el caballo. Fue un largo trayecto, sin punto de referencia que indicaran el avance y con la inevitable pérdida de tiempo cuando a veces perdían el rastro. Milla tras milla siguieron a este modo guía que parecía conducirlo hacia una nada interminable. Los lúgubres aullidos de coyotes merodeadores hacían estremecer a los niños cada vez que resonaban en la llanura. Recuerden que apenas tenían 12 años los dos. El chillido agudo y salvaje de un león de montaña resultaba aún más amenazante cuando rompía el silencio cerca de ellos. Ella sabía bien que había lobos al acecho, peligrosos en sus rondas nocturnas. Incluso Milton, que despreciaba a estos merodeadores nocturnos como cualquier muchacho fornido de la frontera, quedó paralizado por el miedo cuando poco después se oyó otro sonido que no provenía de ninguna bestia salvaje, sino de un animal mucho más peligroso. Dedujeron que significaba la presencia cercana de una de las bandas indígenas que habían estado acechando su avance para atacar a ganados rezagados o a hombres rezagados. Pero incluso este terror infantil tan intenso no era tan poderoso como el pensamiento de su padre solo, hambriento y desarmado entre todos aquellos peligros. Así que Virginia avanzaba y seguía avanzando. Se detuvieron unos momentos, temiendo oír el grito de guerra. Todo estaba en silencio. Virginia volvió a avanzar. Durante lo que parecieron horas siguieron esforzándose. Por fin la niña lanzó un grito, señalando hacia adelante. «Ahí está papá». Milton miró a través de la oscuridad. Es fuego, sin duda. Ninguno expresó el pensamiento que cruzó por su mente, que aquel diminuto punto de luz podía haber sido encendido por los indígenas que tanto los aterraban.
Tranquilizándose al volver a examinar las huellas que los habían guiado hasta allí, se apresuraron hacia la luz de ese fuego. Una figura desolada estaba sentada, encorvada, frente a la hoguera, con la cabeza entre las manos. Cuando los dos se acercaron, de pronto se levantó de un salto y Reed miró con asombro desde el círculo de luz, esperando algún ataque. Entonces una pequeña figura esbelta, dejando caer la linterna al suelo, salió disparada de la negrura envolvente y se arrojó a los brazos de su papá. Muy a su pesar, Virginia emprendió el regreso al campamento con su compañero al primer clarear del alba, pero tuvo la orgullosa satisfacción de pasar un tiempo con su padre, con el nuevo valor y la confianza que ella le había devuelto, partir a caballo hacia el oeste con algo más de una oportunidad de luchar por su salvación. El padre fue dado esperanza por su hija, por la valentía de su hija, y ahora tenía ciertas provisiones y armas para defenderse. La caravana Donner, que lo había expulsado, estaba destinada, tras una lucha espantosa, a dejar a la mitad de sus miembros muertos entre las crueles nieves invernales de la sierra. Pero la valiente pequeña Virginia fue de la mitad que finalmente llegó a los agradables valles de California. Esta historia nos recuerda que el hogar es donde están nuestros seres queridos, incluso en una carreta de la pradera cruzando el desierto. Y nos recuerda que el amor a la familia es el motor de gran parte del valor que existe en el mundo. La escena es dentro de una cadena de incidentes que condujeron al desastre más famoso de las travesías pioneras por tierra. El acto de amor y valentía de Virginia Reed tuvo enormes consecuencias para la caravana Donner. Y más tarde, en el invierno de 1846 y 1847, cuando las nieves atraparon a ese grupo en las montañas de la sierra, el padre de Virginia encabezó los esfuerzos de rescate para salvar a su familia y a los que quedaban. 40 de los 87 emigrantes sobrevivieron al frío y al hambre, entre ellos la pequeña Virginia. Así que este hombre salvó a aquellos que lo habían expulsado injustamente. De aquí podemos ver tantas cosas, ¿verdad? Virginia tuvo miedo, pero más que el miedo pudo el deseo de ayudar a su padre. El amor reduce la percepción de amenaza y amplía la tolerancia al malestar. El apego seguro puede activar conductas valientes. Y quiero hablarles un poco del apego seguro, ¿verdad? El apego seguro no es dependencia, no es perfección. Es la experiencia interna de saber que no estoy sola cuando me siento vulnerable. Una persona con apego seguro confía en que puede acercarse sin ser rechazada, puede alejarse sin perder el vínculo. ¿Cómo se forma el apego seguro? Se forma cuando en momentos clave alguien nos ve, nos responde, nos regula, nos repara. Es cuando el niño está empezando a caminar, ¿verdad? Y se cae y llora y la mamá le dice, ¿qué te pasa, mi niño? Dale, levántate que tú puedes. Primero lo atiende, ¿verdad? Y le atiende su llanto y después le da ánimo para que se levante y no le pone no le pone una atención extrema a que se cayó, sino un poquito de atención regulada. No se necesita una infancia perfecta para desarrollar un apego seguro. Se necesita una presencia predecible y emocionalmente disponible. Y a veces no tiene que ser necesariamente del padre o de la madre. Muchos niños desarrollan un apego seguro porque tienen un abuelo o una abuela presente que desarrolla una presencia predecible y emocionalmente disponible. ¿Cómo se siente por dentro el apego seguro? Se siente como poder llorar sin vergüenza, pedir ayuda sin culpa, decir no sin temor, amar sin desaparecer, estar sola sin sentirse abandonada. Internamente la voz te dice, ¿puedo con esto? Y si no puedo, alguien puede conmigo. El apego seguro regula el sistema nervioso. Cuando existe el apego seguro, el miedo baja más rápido, el estrés no se cronifica, el cuerpo confía en que habrá reparación. Por eso Virginia pudo caminar en medio de la oscuridad con 12 años a buscar a su padre. El amor por su padre actuó como ancla emocional. Ese padre pudo lograr un apego seguro en Virginia en los primeros años de vida.
No eliminó el miedo, pero le dio estructura. Recordemos que el miedo es una alerta. Lo importante del miedo es que nos alerte que hay peligro, pero que no nos paralice. ¿Cómo se ve el apego seguro cuando somos adultos? En las relaciones no confunde intensidad con amor, no persigue ni tampoco huye. Puede hablar de necesidades sin atacar. Cuando hay conflicto, no necesita ganar para sentirse valioso o valiosa. Tolera el desacuerdo. Recuerden que los desacuerdos son parte de la existencia de las relaciones. Y busca solución, no controlar ni tener la razón. Cuando estamos en soledad y usted ha tenido un apego seguro, no entra en pánico. Usa la soledad como descanso, no castigo. Y si no tuvimos un apego seguro y si entendemos que de pronto nuestra madre, nuestro padre, sin culpar a nadie, sin culpabilidad, pero porque ellos hicieron lo mejor que podía, pero no pudieron desarrollar un apego seguro en nosotros, el apego seguro se puede construir a través de la terapia, a través de vínculos conscientes, a través de autocompasión con usted mismo y a través de lo que llamamos cuando usted es la reparentalización interna, o sea, usted es su propio padre, su propia madre. No es rápido, pero es profundamente sanador. Recordemos que lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos cuando nos miramos al espejo, la terapia del espejo funciona mucho. Yo siempre les recomiendo que busquen a un buen terapista y vayan a terapia, pero importante que usted también se hable al espejo y usted diga, yo puedo hacerlo, aquí me equivoqué, pero puedo mejorar, puedo lograrlo hacer mejor. Me amo y me acepto como soy. El apego seguro contigo misma o con usted mismo es el corazón del jardín de tu mente. Me encanta que puedan desarrollar un apego seguro, donde usted pueda valorarse, donde usted pueda regular sus emociones. El apego seguro interno es cuando te dices, puedo equivocarme y seguir siendo digna y seguir siendo inteligente, valiosa. Puedo descansar sin abandonar mi valor. Puedo sentir sin romperme. Es convertirte en tu propio lugar seguro. Usted mismo realmente no necesita realmente a nadie para construir un apego seguro. Es bueno cuando lo tiene y ha sido bueno cuando las personas que lo han tenido. Pero si usted no lo tuvo, hay esperanza para usted. Usted puede construir un apego seguro, valorándose, con autocompasión, conectándose con Dios. Muy importante. Virginia no sabía cómo iba a terminar su historia. Solo sabía por qué quería intentarlo. El propósito sostiene cuando no hay certezas. No necesitamos garantías para avanzar. Muchas veces nos paralizamos porque estamos poniendo los peros antes. Yo he conocido personas que me han dicho, no me hago real estate porque muchos ya hay demasiado, pero siempre hay demasiado de todo. Usted siempre puede lograrlo. Y quiero también recordarles la diferencia entre sobrevivir y sanar. Virginia sobrevivió, pero la historia no romantiza el trauma. Ahí había trauma, hubo dolor. No todo acto heroico deja intacta el alma. Pasamos por situaciones y aunque actuamos con valor, con valentía, nos deja heridas que hay que sanar también. La valentía merece contención, no solo aplausos. Yo les quiero exhortar a que se hablen mucho con palabras lindas, con palabras buenas, con palabras positivas. Yo puedo, yo merezco, yo valgo. Que se conecte con Dios, porque Dios nos recuerda que Él nos ama, que su amor existe siempre alrededor de nosotros y siempre está ahí dispuesto para nosotros. Quiero que tu jardín interior no solo celebre la valentía, sino que también cultive el descanso, la ternura y el permiso de ser humano, de ser humana y de equivocarte. Y con esto los dejo. Que Dios los bendiga. Cuídense.